Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar el tiempo de hoy poniéndonos en las manos de Dios, perdón. Padre Celestial, en este momento, Señor, nosotros nos ponemos en tus manos para que tomes tú el control de esta enseñanza, para que seas tú enseñándonos, Padre, tu perfecta voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Precioso Espíritu Santo, que seas tú guiando cada palabra que sale de mis labios, que seas tú hablando a nuestra mente y a nuestros corazones, que seas tú convenciendo, Señor, de pecado de nuestras vidas, que seas tú, Señor, abrazando con tu amor inigualable, que tu misma presencia, Señor, sea recorriendo los lugares, Señor, los hogares de las personas donde se encuentran escuchando esta palabra. Que seas tú tomando el control, Padre, mientras se lleve tu palabra a cabo, Señor, que haya sanidades, que haya restauración, que haya cadenas rotas, que tu unción pudra todo yugo, que todo aquello, Señor, que no te pertenece a ti salga huyendo de esos hogares en el nombre poderoso de Jesús. Te cedemos el control de esta transmisión de las redes sociales, que todo aquello, Señor, que quiera robar tu palabra, que todo aquello que quiere interrumpir, Señor, distraerme o distraerlos a ellos, Señor, que en este mismo momento seas tú tomando el control en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Atamos los aires, Padre, para que tu palabra sea viva, sea eficaz y corra a través de estos medios de comunicación, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Precioso Jesucristo, estamos aquí para levantar tu nombre en alto, para decirte que tú eres lo más importante en nuestras vidas. Establece tu reino en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, por ahí la enseñanza del día de hoy se llama Viviendo en la voluntad de Dios. Acompáñenme por favor a su Biblia, a Mateo 6, del versículo 9 al 13. Mateo 6, versículo 9 al 13. Mateo 6, versículo 9 y 13, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Y bueno, por aquí hay una palabra que quiero resaltar, que es precisamente el tema y el origen de esta enseñanza. Versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Dice este versículo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Pero ¿qué es un reino? En el momento en que nosotros leemos esta palabra de reino, inmediatamente nosotros nos trasladamos a la época virreinal, cuando existían los reyes, cuando gobernaban, y es exactamente eso. Es un reino, pero viene siendo el reino de Dios, un gobierno real y soberano, pero que solamente le corresponde a Dios. Dios gobierna soberanamente como rey sobre toda su obra, sobre toda su creación, sobre todos los seres humanos, sobre todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos. Él desea que su gobierno se reconozca mediante un lazo, pero fíjense, mediante qué lazo quiere Dios que se reconozca su reino: un lazo de amor, de lealtad, de espíritu y de confianza. Si se fijan, por ahí hay gobiernos socialistas y gobiernos capitalistas. Si se fijan en el gobierno socialista, por ejemplo, el de Cuba, ese es un gobierno que se hace lo que el gobierno dice, pero en cambio en el capitalista también necesitamos obedecer también las reglas, pero tenemos más libertad
para poder hacer las cosas. ¿Qué sucede en el gobierno de nuestro Señor? Es un gobierno que no está a la fuerza, que sí nos dice sus reglas, que sí nos dice cómo vivir, pero que ese lazo que Él quiere que nosotros nos acerquemos a ese reino es con amor, con lealtad, con espíritu y con confianza. Ahora, acompáñame por favor. ¿Por qué se debe de hablar de un reino? Bueno, porque si usted recuerda, la palabra de Dios nos dice que hubo un nacimiento y ese nacimiento fue anunciado como que iba a venir un rey, que va a venir un rey y ya vino ese rey y por supuesto estamos hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como nos lo dice el Nuevo Testamento. Si no, acompáñenme por favor a Lucas 1, Lucas 1, versículo versículo 32 y 33. Lucas 1, 32 y 33. Dice así la palabra de Dios: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Cómo nos está diciendo que iba a venir un niño y ese niño iba a ser el rey? ¿Usted se acuerda? Si empezamos a leer los evangelios, se habla de que cuando en el momento en que Herodes escuchó que iba a venir un rey, quería exterminarlo, quería matarlo. Es por eso que mataron a muchos niños en ese tiempo, cuando se dieron cuenta a través de los 3 reyes magos que un niño iba a nacer y que ese niño iba a ser el rey de Israel, y no solamente el rey de Israel, sino el rey de todo el mundo, que es precisamente nuestro rey. Entonces aquí la palabra de Dios nos estaba señalando ya de que iba a venir un rey y que él iba a reinar. Y claro, la gente esperaba que se colocara y que se posicionara en el gobierno de en aquel entonces de Israel, que derrotara a los romanos. Pero no se trata de un reino físico, no se trataba de un reino que lo pudiéramos ver, sino que este reino de Dios es un reino, no es una atmósfera de gloria, es una atmósfera en la cual nosotros tenemos que saber entrar. Y tú has de decir, pero ¿cómo entro yo al reino de Dios? ¿Cómo entro yo? Porque, ¿cómo se entra a ese gobierno? Porque, por ejemplo, nosotros como mexicanos entramos al reino o al gobierno del presidente actual, entramos a través de siendo que mexicanos. Y por supuesto tenemos nuestra acta de nacimiento, tenemos nuestros documentos que nos certifican como ciudadanos mexicanos con los beneficios que se tiene. Mucha gente a veces se va a otros países y por supuesto que quieren los papeles de esos países porque saben que en esos papeles van a tener beneficios. ¿Qué sucede cuando nosotros entramos a la universidad? En el momento en que entramos en la universidad también es como un sistema de gobierno y a través de esa universidad, de esa matrícula que nos dan, nosotros tenemos derecho ¿a qué? A seguro social, tenemos derecho a becas, tenemos derecho a alimento. Por supuesto, si nos inscribimos en grupos de estudiantes, a habitación. Entonces, te condona absolutamente todo, por ejemplo, cuando es cambio de estado, de Guanajuato a Michoacán, no sé ahorita cuánto estén cobrando, no sé si unos 20,000 o 30,000. Entonces, cuando tú entras a la universidad, se te condona absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tú pasaste a ser ese gobierno, porque tú pasaste a ser becado de esa universidad. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento en que nosotros pasamos a un gobierno, pasamos al gobierno de Dios, porque antes estábamos en el gobierno de Satanás. Él nos regía, él nos decía cómo vivir, nos decía cómo comportarnos, nos decía qué comer, nos decía, y por supuesto, puras cosas que nos hacían daño, nos decía cuál era la forma en la cual nosotros debemos comportarnos en la sociedad, con nuestra familia, con las personas que están cerca. Pero si se fijan, era basado en pecado, era basado en libertinaje, era basado en tentaciones. Ese gobierno nos estaba destruyendo porque acuérdense que viene ese sistema y nosotros nos vamos corrompiendo y después de eso viene lo que es la desobediencia. De la desobediencia viene el pecado y del pecado pues viene la muerte, como nos dice la palabra de Dios. Pero bueno, aquí acabamos de leer cómo es que entramos nosotros al gobierno de Dios y es a través del nuevo nacimiento. Si no, acompáñeme por favor a Juan 3:3.
Juan capítulo 3, versículo del 3 al 6, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si se fijan, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, en el versículo 3 dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver también es sinónimo de entrar. Entonces nos está diciendo aquí la palabra de Dios que nosotros no podemos entrar al reino de Dios si no nacemos de nuevo. Y usted ya sabe cómo es nacer de nuevo. En el momento en que nosotros confesamos a Jesús como nuestro único Señor y como nuestro único Salvador. Nuestro Señor, porque como Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que va a gobernar nuestra vida, aquel que va a gobernar nuestra casa, aquel que va a gobernar nuestra carrera, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestro negocio, todo lo que está alrededor de nuestras vidas. Ese es el reino en el cual nosotros queremos entrar y el cual ya estamos, pero se necesita realmente estar obedeciendo la palabra de Dios. Si no, acompáñeme por favor otra vez donde estábamos, que es Mateo 6, pero ahora vamos a leer el versículo 10. Mateo 6, versículo 10, y dice así la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, venga tu reino, el reino de Dios. Acuérdese que Adán no fue expulsado de un huerto solamente, sino de un reino, de una atmósfera donde Dios gobernaba su vida, Dios gobernaba sus decisiones, Dios gobernaba su comportamiento. ¿Y qué fue lo que sucedió en el momento en que él desobedeció y entró el pecado a la humanidad? Ese hombre fue quitado de ese huerto, de ese gobierno donde era absolutamente en compañía y en armonía con Dios. Entonces dice este versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué nos conviene? A todos nosotros nos conviene que venga el reino de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué a veces tenemos nosotros problemas? ¿Por qué a veces nosotros tenemos dificultades? Porque no estamos viviendo en esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta, como nos lo dice Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios, fíjese. En el 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es la atmósfera del cielo? En la atmósfera del cielo no hay problemas. En la atmósfera del cielo no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay depresión, no hay angustia, no hay preocupaciones, no hay abandonos, no hay traiciones, no hay absolutamente, no hay ira, no hay nada, sino que todo está en perfecta paz, todo es amor. Y dice Dios que esa misma voluntad, como está en el cielo, es la misma voluntad que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. Pero ¿qué sucede con nosotros los seres humanos? ¿Por qué hemos perdido esa voluntad del cielo? Porque en realidad aquí Dios te está diciendo que quiere que la misma voluntad perfecta y agradable que está en el cielo, quiere que también tú la vivas aquí en la tierra. Dios quiere que tu casa, que tu vida sea un pequeño cielo, donde la voluntad de Dios, donde su gobierno, donde Él reine realmente en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Porque si nosotros dejamos que realmente ese reino de Dios venga a nuestras vidas y transforme nuestras vidas, porque si se fija, ¿qué es lo que sucede en el momento en que nosotros vamos a otro país? Las personas que han viajado llegan a otro país, pero son extranjeros, no cuentan con esos beneficios que ese país les da.
son extranjeros. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros sentimos que, bueno, que vamos a la iglesia, pero no pasa nada en nuestra vida, no pasa nada con nuestra familia, no está pasando nada en nuestro negocio, con nuestras amistades en la escuela, en la universidad, donde ustedes se encuentren estudiando o trabajando? ¿Qué es lo que sucede? Es como si tú fueras un extranjero, es como si yo fuera una extranjera que no estoy gozando de los beneficios, que no estoy gozando de ese cielo en la tierra. Aquí es donde Dios, y si usted se fija, es el Padre Nuestro, desde niños nos los aprendemos todo de memoria, y sí lo leemos y lo recitamos, pero lo estamos haciendo casi como un rezo, solamente repitiendo, repitiendo, pero no lo estamos creyendo realmente en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque si realmente nosotros empezáramos, si desde niños hubiéramos comprendido y se hubiera revelado a nuestras vidas esa palabra y si nos lo hubieran explicado, que en realidad nosotros necesitamos vivir igual como se vive en el cielo. Ahorita, de repente, ya cuando estamos grandes, porque si tú a un niño tú lo instruyes a vivir así y a vivir en la voluntad de Dios y en la obediencia de Dios, ese niño va a experimentar el cielo aquí en la tierra. Nosotros que ya estamos grandes de edad, hasta nos quedamos pensando, pero ¿cómo podemos experimentar el cielo aquí en la tierra? Bueno, la Biblia nos lo está diciendo a través del Padre Nuestro. Acuérdese que Él nos enseñó a orar, nos dejó esta oración modelo, no para que la repitiéramos, sino en la forma de orar. Primero comienza con el Padre Nuestro, alabando, adorando, bendiciendo su nombre, reconociéndolo. Y si se fija, después de eso, empieza, venga tu reino, hágase tu voluntad. Dios quiere que nuestra oración comience a cambiar. Dios quiere que nuestra oración empiece a nosotros a clamar, a decirle a Dios, Dios, yo quiero que tu voluntad se realice en mi vida y se realice en mi familia, porque si se fijan, hay muchos problemas en nuestras vidas, hay muchos problemas en nuestra familia. A veces nosotros sentimos que realmente no estamos viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. De hecho, yo hoy no iba a predicar. ¿Por qué? Porque yo he tenido muchos problemas y de repente yo me sentía muy enojada, me sentía muy airada. Y es porque de repente nosotros olvidamos el objetivo principal de estar orando y pidiéndole la voluntad de Dios aquí en la tierra. En el momento en que nosotros nos desviamos poquito, nos distraemos, nos dejamos guiar tal vez por una situación, por la ira, por el enojo. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente nosotros nos salimos de ese reino, ya no estamos en esa atmósfera de gloria, ya no estamos escuchando la voz de Dios correctamente. ¿Por qué? Por nuestra actitud, por nuestra dificultad, por lo que estamos viviendo, y nadie está exento de eso. Todos estamos exentos. Yo hasta ya le iba a decir al pastor, ahorita no puedo predicar porque yo me siento muy mal, no me siento digna para estar hablando de la palabra de Dios. Y Dios en la noche me dio el tema. Perdón. Que es precisamente porque yo le decía, Señor, pero no se puede hablar de ti. Sintiéndote mal, sintiéndome enojada, airada. ¿Cómo puedes tú presentar la palabra de Dios en esta situación? Y yo le decía al Señor, guíame, ¿qué puedo hacer? Voy a dejar un tiempo mejor. Lo voy a comentar con el pastor. En la noche cuando estaba dormida escuché una voz que me dio el tema, fíjese, es precisamente. Tuyo es el reino y tuyo es el poder. Y yo entendí que tenía que seguir dando la palabra, pedí perdón, pedí la dirección de Dios, Señor. Si eres tú el que quieres que continúe con la enseñanza del miércoles, yo lo voy a hacer.
porque primero es Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es alinearnos a esa voluntad de Dios, que es precisamente esto. De hecho, esta prédica es para mí, porque yo ya me quería desviar de esa voluntad, porque en el momento en que nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios que tiene para nuestras vidas, es cuando todo empieza a derrumbarse, porque el diablo, ese es el objetivo, sacarnos de la voluntad de Dios, y es a través de situaciones que muchas veces nosotros no sabemos manejar. En ese momento no sabemos manejar, no sabemos cómo actuar, y de repente nos dejamos guiar por esa ira, por ese enojo, por esa situación, por esa dificultad, o tal vez tú te has dejado guiar por sentirte deprimida, por sentirte triste, y queremos queremos alejarnos de las cosas de Dios, o simplemente fíjese cómo es el diablo de astuto. Tómate un tiempo de las cosas de Dios, en lo que alineas tu vida, en lo que te metes. Yo llego a meterme en ayuno, en oración, pero nosotros sabemos que en el momento en que nosotros nos alejamos un poquito, ni siquiera es mucho, cuando nosotros nos alejamos un poquito de la voluntad de Dios, nos vamos desviando a tal momento de que ya después es muy difícil regresar. Ya después es muy difícil regresar. ¿Por qué? Porque ya no estamos en esa voluntad perfecta. Es difícil a veces hablar de Dios, sí, porque a veces estamos tristes, porque a veces estamos con problemas, como yo les decía, estaba yo con ira, enojada, y es difícil compartir la palabra de Dios, y pides tú la dirección de Dios, y Dios te dice, ¿sabes qué? Está el tema, este es el tema, tienes que hablar de lo que es mi reino, tienes que hablar de lo que es mi poder, porque ya no estamos nosotros representándonos a nosotros mismos, porque si se fijan, nosotros como seres humanos fallamos, nosotros como seres humanos cometemos errores, a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros impulsos, y queremos dejar la obra de Dios a un lado, cuando la obra de Dios primero es eso, nuestros sentimientos sí, a un lado, ya después Dios se va a encargar de eso. Nosotros tenemos una obligación como cristianos, y es que compartir el evangelio en todo momento, compartirlo con tus amigos, compartirlo en el trabajo, compartirlo en la iglesia, compartirlo a través de los medios de internet que ahorita se nos están facilitando, y que es el medio en el cual muchas veces ahorita nosotros estamos recibiendo esa palabra que es la que nos va a cambiar, que es la que nos va a transformar, y es lo que Dios nos está enseñando ahorita, que qué es lo que sucede en el momento en que nosotros nos queremos desviar de esa voluntad de Dios, es cuando todo empieza a salir mal de nuestras vidas, porque si se fija, Dios nos está diciendo que aprendamos a orar, para que la voluntad de Dios venga aquí en la tierra. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que hay dificultades? Es que nosotros ya no estamos orando precisamente esta oración modelo. Nosotros ya estamos orando tal vez otras cosas, o ya estamos distraídos, o nos está jalando más la universidad, o la preparatoria, la secundaria, o el trabajo, los problemas de las casas. ¿Y qué es lo que sucede en el momento en que nosotros nos dejamos desenfocar? Nosotros nos distraemos un poco y no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Es cuando vienen esos problemas, es cuando vienen esas dificultades, y es cuando Satanás aprovecha esas debilidades, esos momentos, para querernos desviar inmediatamente, para querernos sacar de su voluntad, para querer dejar de ir a la iglesia, para querer dejar de predicar, para querer dejar de seguirle tú compartiendo a tus compañeros de trabajo, de la escuela, de la universidad, a tus vecinas, porque a veces el diablo nos hace sentir culpables, que ya no somos dignos, y ya tal vez nunca vamos a ser dignos, pero Dios, en su gran misericordia, Él quiere que sigamos compartiendo, porque acuérdese que nosotros somos ese puente para poder hablar aquí en la tierra. No es porque Dios no pueda hablar, por supuesto que así. Nosotros hemos escuchado miles de testimonios, cómo Dios se les ha aparecido a mucha gente, a musulmanes, a gente en zonas remotas donde no pueden llegar misioneros, y cómo Dios se les aparece y les habla de su palabra. Y gente es transformada, y gente es cambiada, pero aquí nosotros estamos en la tierra con una comisión, y es hablar y no callar, es hablar en todo momento, porque tenemos un Dios el cual nosotros representamos, y que es un reino, que el rey ya está aquí en la tierra. Tú has de decir, bueno, el rey ya está aquí en la tierra, nació hace 2020 años, que precisamente
Si usted sabe, el 24 empezamos con Nochebuena y el siguiente día Navidad, que viene festejando lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que, y mucha gente lo sabe, que no son las fechas exactas, pero se recuerda que vino un rey y ese rey vino a establecer un reino, a establecer un gobierno y que nosotros debemos entrar en ese gobierno y solamente lo vamos a poder hacer a través de la obediencia. Yo no sé Dios qué es lo que te ha encomendado en tu vida, tú lo tienes que saber porque tú y Él tienen una relación. Tal vez predicar y lo dejaste de hacer, cuando Él de todas formas te daba temas, cuando Él de todas formas te daba palabra que siguieras, que alinearas tu vida, porque en el momento en que nosotros nos desviamos del reino de Dios, ¿qué es lo que sucede? Nuestra vida se empieza a distorsionar y te vuelve a enderezar, como que todo lo torcido lo vuelve a enderezar, te vuelve a alinear y te vuelve a decir, sigue. Hay mucha gente que ha dejado de predicarle a sus amigos, a sus amigas. Hay mucha gente que ha dejado a su familia por sentirse mal por causa de algún pecado, que después no se sienten dignos tal vez de regresar con el esposo, regresar con la esposa porque se sienten sucios. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es nosotros regresar una vez a ese gobierno de Dios, a esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Quién de nuestros padres desearía el mal para sus hijos? ¿Verdad que nadie? Todo lo contrario, el de ellos desea lo mejor para nosotros. Igualmente nuestro Dios Todopoderoso desea lo mejor para ti y desea lo mejor para mí. Un reino, fíjese, y ese reino no es cualquiera, no es un reino primermundista, tal vez como en Europa o como en Estados Unidos. Es un reino que es la misma atmósfera del cielo aquí en la tierra. Es un reino el cual, si nosotros entramos, porque Él está ahí, lo único que necesitamos hacer es orar para que esa voluntad venga a nuestras vidas y para que Dios ejerza ese gobierno. Pero no lo va a hacer si tú y yo no estamos obedeciendo la palabra de Dios o lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios todos los días de nuestras vidas. Es por eso que nosotros debemos de decir, Dios, establece tu reino en mi familia. Porque si tú estableces tu reino en mi familia, ya no va a haber pleitos, ya no va a haber discusiones, ya no va a haber problemas. Si tú estableces tu reino de Dios en mi negocio, ya va a haber ventas, ya tú vas a suplir lo que yo necesito. Si tú estableces tu reino de Dios en mi ministerio, va a ser más fácil todo. Yo recuerdo que en una ocasión le pregunté a un pastor, pastor, ¿es fácil ser pastor? Y me dice, y se rió. Y se rió y dice, no, es la profesión más difícil del mundo. Y yo, ¿pero por qué? Y me empieza a dar una serie de explicaciones y dices tú, porque si en el momento en que tú lo haces en tus propias fuerzas, es bien difícil caer porque hay muchos problemas con las ovejitas, con tantas cosas que solamente teniendo el llamado y la voluntad de Dios y colocándote Dios y ungiéndote para ese puesto, tú puedes lograr algo así. Y te das cuenta que sí es cierto, porque se abren tantas iglesias y desaparecen. Porque simplemente nosotros no podemos hablar a Dios por nuestra propia cuenta, ay, porque nos llame la atención como una simple carrera de contabilidad o una carrera de biología o de cualquier otra carrera. No, sino que esa carrera, ese ministerio de hablar de Dios es porque Dios lo tiene que poner desde tu corazón. Y si Dios ha puesto ese deseo de hablar de Dios, si Dios ha puesto ese deseo de compartir la palabra de Dios, créeme que van a venir muchas dificultades. El diablo va a hacer todo lo necesario por quererte sacar de tu llamado, de esa voluntad de Dios que es buena y que es agradable y que es perfecta y que va a utilizar todos los medios posibles. ¿Y sabes qué? No va a ser en la calle, porque en la calle no hay ningún problema, ¿no? Él va a usar todos los medios posibles con la gente que está más cerca de ti, contigo mismo. ¿Para qué? Para podernos desviar de esa voluntad. Hasta que tú no entras en el reino y el rey entre en ti, se ejecutará la vida de la voluntad de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, en el momento en que, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Juan? El que permanece en mí. Entonces, si nosotros estamos permaneciendo en Dios, es cuando esa voluntad de Dios, ese cielo va a venir aquí en la tierra. ¿Quién de nosotros no nos gustaría vivir el cielo aquí en la tierra? Yo siento que todos. Y lo leemos y lo repetimos y lo recitamos y lo oramos y tal hasta como está allí.
Y en realidad no comprendemos que así es como tenemos que vivir cada uno de nosotros, obedeciendo siempre lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a su Biblia, a Juan 14. Dice, Juan 14:15, y dice así la palabra de Dios: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Y se fija, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que en el momento en que nosotros guardamos sus mandamientos, en el momento en que nosotros obedecemos, en ese momento es cuando nosotros entramos a ese reino. Pero fíjese, aquí dice que también el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el poder de Dios, como lo estábamos leyendo en Mateo 6, que dice: porque tuyo es el reino y el poder. Y es el poder, si se fija, es precisamente el Espíritu Santo que nos da ese poder para seguir continuando en la vida, en nuestro ministerio, en tu matrimonio, en la universidad, en el trabajo, con las decisiones y con las metas que tú tengas en tu vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obedecer. Pero a Dios no le vamos a decir simplemente: Dios, yo te amo, te voy a obedecer. Dios quiere que lo demostremos realmente en nuestra vida diaria, una vida de obediencia, una vida de sacrificio, y que no es sacrificio, porque si se fija, muchas veces nosotros sentimos que es un sacrificio servirle a Dios, que cuando en realidad, cuando empezamos a obedecer, nuestra vida es más fácil. Y si se fija, cuando nosotros empezamos a desviarnos un poquito, se vuelve más difícil. Porque si tú empiezas a desviarte un poquito, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a mentir, empezamos a fallarle a Dios en tantas cosas. Empezamos a decirle a Dios: pero es que mira, mi vida no hay un cambio, no hay una transformación, y nos vamos alejando poco a poco y nunca nos damos cuenta cuando ya estamos muy lejos. No sé si usted ha escuchado un canto de Lily Goodman que dice que ella se va alejando y que nadie se da cuenta, que ella se está alejando hasta que ya está muy lejos y después es muy difícil para ella regresar. Ese canto nos está hablando precisamente sobre eso, que a veces nosotros nos alejamos de las cosas de Dios, y es cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Fíjese lo que dice aquí, lo que anoté. Dice: donde no se hace su voluntad, Dios no reina. Si no se hace la voluntad de Dios, su camino es rebeldía, y por lo tanto ese camino de rebeldía después nos lleva al pecado, y después el pecado nos lleva a la muerte. Pero ¿qué sucede cuando nosotros caminamos en obediencia y buscando la voluntad de Dios? Nos da identidad y nos da propósito, esa identidad que tú y yo necesitamos en nuestras vidas, que Satanás nos ha robado. Él nos ha robado nuestra identidad de hijos de Dios y de vivir en ese reino y tener todos esos beneficios, y sobre todo la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede cuando muchas veces la gente dice: no, pues esa persona está bien bendecida, tiene su carro, tiene su casa? Pero acuérdese que las bendiciones no son las cosas materiales, la bendición es la presencia de Dios en esa vida, porque en el momento en que esa persona va en su carro, tiene que ir la bendición de Dios, que es la presencia de Dios en su vida, porque si no, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nada más es una cosa que tiene. Pero ¿qué sucede cuando tú vas en tu carro, estás en tu casa y la presencia de Dios está en ese lugar? Él es el que te guarda, Él es el que te cuida. Si vas a tal lado, bueno, esa presencia va contigo. Y hemos olvidado que las bendiciones no son
no son cosas, sino es la misma presencia de Dios. En el momento en que esa presencia de Dios está en nuestras vidas, vivimos en ese reino, créeme que no importa lo que tengas, no importa lo que sucede en tu vida, tú vives con esa paz, vives con esa tranquilidad, y créeme que esa presencia de Dios atrae todo lo demás. ¿Por qué? Porque esa atmósfera empieza a cambiar, y lo primero que trae Dios con su presencia es paz, es tranquilidad. Después, créeme que empiezan a venir todo lo demás que tú necesitas. Tú necesitas una familia, si tú necesitas que tu negocio empiece a prosperar, pero que no se te olvide que cuando Dios te prospere, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te da tal vez tu esposo, tu esposa, cuando Dios te da la solución de tu matrimonio o de tus hijos, que no se te olvide que Él es el que te lo dio, porque a veces, muchas veces olvidamos quién nos da la cosa y nos vamos con la bendición. Por ejemplo, las personas que a veces están pidiendo, Dios bendíceme en mi negocio, bendíceme en mi negocio, Dios los prospera de una manera sorprendente. ¿Y qué es lo que sucede? Ya como traen dinero, como traen un buen carro del año, bueno, ya la secretaria ahí le hace ojitos, deja a la esposa por irse con algo que solamente es efímero. Pero ¿qué es lo que sucede cuando Dios te empieza a bendecir, cuando Dios te empieza a transformar, cuando Dios te empieza a colocar en un ministerio? No se te olvide que es de Él, no se te olvide que al que tú le sirves es a Él, aquel que te ama y que te colocó allí, que te dio lo que te da, si te dio tu casa, gloria a Dios por eso, qué bueno, si te dio tu carro también, pero que no se te olvide que es Dios el que te lo da y que esa no es la bendición, es su presencia. Y gracias a Dios, porque tenemos un Dios que cuida de nosotros, como lo dice el Salmo, perdón, como lo dice el Padre nuestro, que Él tiene cuidado de nosotros, del pan. Que oremos por supuesto por el pan, por lo que comemos, pero principalmente por la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque venga Él. Dice, de nadie más que de Él es el reino o gobierno universal, y nadie tiene mayor poder que Él en todo el universo y ni fuera de Él. Entonces, en el momento en que nosotros estamos orando precisamente por la voluntad de Dios y por ese poder que Dios nos está diciendo, es cuando en nuestras vidas empieza a haber transformación, y usted lo puede notar, porque no podemos ser después de 10 años las mismas personas que cuando conocimos a Cristo. Y si tú ves que no ha habido cambio en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu carrera, con tus amistades, es que algo está pasando. Se podría decir que estás como extranjero en el gobierno de Dios. Porque si todavía no estás tú viendo cambios, si tú no estás viendo situaciones y que refleje la presencia de Dios en tus vidas, es porque tú no estamos viviendo en obediencia. ¿Qué es lo que sucede? No sé si usted se acuerda que hubo una vara que cortaron, y esa vara, en el momento que la cortaron, ¿cuál es la función de una rama, de un árbol? Bueno, florecer, fructificar, dar fruto. Pero hubo una vara que la cortaron, y que esa vara tal vez pudo haber perdido su objetivo. Bueno, ya no voy a florecer, ya no voy a dar fruto, me voy a secar, ya nada más voy a servir como el bastón de Aarón, que venimos hablando precisamente de la vara de Aarón. ¿Y qué es lo que sucedió con esa vara? Esa vara, hubo un momento en que esa vara floreció y fructificó. Esa vara estaba conectada con el cielo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, nuestras vidas, no importa quién nos quiera cortar, no importa lo que nos hagan hecho, tal vez te lastimaron, te hirieron, tal vez te violaron, tal vez te quitaron tu carrera y tú querías seguir estudiando, tal vez tu negocio te hicieron fraude? No sé qué es lo que el diablo haya cortado de tu vida, pero mientras tú te mantengas conectado al reino de los cielos, a ese reino divino, a ese reino de Dios, créeme que no importa que haya sido como esa varita, somos como esa varita que nos cortaba, que el Satanás hizo todo lo posible por arrancarnos, por quitarnos nuestra familia, por arrancarnos tal vez de un hogar, por arrancarnos tal vez nuestro padre, nuestra madre, por quitarnos nuestras esperanzas, por quitarnos nuestra carrera, por quitarnos tal vez nuestra familia. Tal vez sí lo hizo,
pero mientras tú te mantengas conectado a la presencia de Dios, a ese reino divino, tú vas a florecer. No importa que te hayan cortado, no importa lo que te hayan hecho, no importa si se te sacaron de tus estudios, va a haber el momento en que Dios te va a colocar y tú vas a fructificar, pero acuérdese, necesitamos estar en ese reino divino, necesitamos estar orando. Empieza a orar, Dios, que tu voluntad se cumpla, así como en el cielo, aquí en la tierra, que mi hogar, que mi casa, que mi familia, que mi negocio, que mi carrera universitaria sea un reflejo del cielo en la tierra, y en el cielo no hay problemas, y en el cielo no hay dificultades, en el cielo no hay escasez. Así es que tú tienes que orar que igualmente como en el cielo se lleve a cabo en tu casa, en tu familia y por supuesto en nuestra vida, con nuestra relación con Dios. Yo te dejo con esto en tu corazón. Vamos a orar. Vamos a ver si hay peticiones de oración para estar orando por las personas. Vamos a orar precisamente para que Dios nos lleve a ese cielo en la tierra, porque solamente lo puede hacer. Él es el que nos puede ayudar para que nosotros podamos vivir en esa atmósfera, en ese ámbito, en ese gobierno que solamente Dios lo puede hacer. Ok, vamos a seguir orando. Vamos a orar por las personas que están aquí. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseñaste en este día, Padre. Yo te pido, Señor, que en este momento tomes tú el control, Señor, de cada una de las personas, Señor, que están escuchando esta palabra, Señor. Necesitamos, Padre, que el cielo venga a nuestras casas, Padre, que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, Padre, que no se cumpla la voluntad de nuestros deseos, sino que tu voluntad, Señor, que es agradable y que es perfecta, venga a nuestras vidas en este mismo momento, Padre. Establece tu reino, Señor, ese reino celestial, ese reino, esa atmósfera de gloria, Padre. Ya no queremos vivir, Señor, como hasta ahora lo hemos estado haciendo. Ahora queremos que nuestro hogar, Señor, sea un reflejo en la tierra. Ahora queremos, Señor, que todo lo que hagamos, cada decisión, cada proyecto, Señor, nuestro negocio, nuestra universidad, nuestra familia, Señor, sea guiada y sea dirigida solamente, Señor, por tu presencia, Señor. En este momento, Padre, que seas tú colocando la vida de Esther Malagón en tus manos, Padre. Yo no sé, Señor, cuál es el deseo de su corazón, de Elsa, de mi hermana Vicky, de Benjamín, que también se encuentra por ahí, Padre. Yo no sé cuál es su deseo, Señor, de ellos, pero yo sí sé, Padre, que tú lo que tienes para ellos es una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, y que los va a llevar, Señor, a que todas esas vidas vacías, Señor, todas esas vidas que viven sin ti, Padre Celestial, que en este mismo momento, Señor, te reconozcan como su único Señor y como su único Salvador, Padre. A la gente que entra por primera vez y que para ellos es nuevo escuchar tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, dándoles paz en su mente y en sus corazones, que seas tú en este mismo momento, Señor, estableciendo tu reino en sus vidas, Padre, que ellos puedan ver la diferencia, Señor, cómo han vivido antes y cómo pueden vivir ahora, porque sabemos, Padre Celestial, que no importa de dónde nos hayan cortado, que no importa lo que haya pasado en nuestra vida, Señor, hace años, Señor, tú puedes llegar, Señor, a que nosotros fructifiquemos, para que nosotros, Señor, podamos tener una vida agradable a ti, conforme a tu voluntad, Padre. Te ponemos, Señor, nuestras vidas en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, si usted tiene alguna petición de oración, puede dejarlo ahí en sus comentarios. Nosotros vamos a estar orando por sus oraciones. Estamos checando por ahí los mensajitos. Muchas bendiciones. Y bueno, por ahí usted puede estar leyendo las citas bíblicas. Si de repente se le pasaron, por ahí puede estar checando lo que es la grabación, y por ahí va a venir las citas bíblicas. Así es que Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, por aquí vamos a estar compartiendo el próximo miércoles
le toca la participación también a Yemi para que esté al pendiente. Vamos a hablar precisamente, ya que estamos por estas fechas, el nacimiento de Jesús, ese nacimiento que acabamos de hablar también un poquito el día de hoy, que es un reino, pero vamos a hablar, a extendernos un poquito más y ver cómo fue ese nacimiento que cambió y que transformó nuestras vidas para siempre. Muchas bendiciones y buenas noches.